Muy buenos días, amigos, hermanos. Aquí estamos nuevamente para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo en este nuevo servicio de su obra. Antes de dar inicio al mensaje, vamos a hacer esta oración pidiendo al Señor misericordia, sanación en la vida de estas personas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, delante de tu presencia vengo a interceder, a suplicarte, Señor, que ayudes a mi hermana Verónica, Señor, allá en San Sebastián, Padre. Gracias por ese regalo que le diste, Señor, necesario para poder, Señor, tener momentos de más tranquilidad, Señor, pero yo te suplico, Padre, que tú, Señor, le des una sanación completa, que ya no esté dependiendo de medicamentos, Señor, que ya no esté dependiendo de ningún tanque de oxígeno, Padre, que tú, Señor, restaures la vida de esta hermana, Señor. Tú tienes poder, Padre, para levantar muertos, Señor, para sanar enfermedades que no tienen cura, Padre. Por eso eres Dios grande y poderoso. Tú haces cosas maravillosas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ayudes a mi hermana, Señor. De igual manera te suplico por mi hermana Tere, Padre, gracias porque ha tenido mejoras, Señor, pero tú puedes obrar dando calidad de vida a estas personas que están enfermas, Señor. Ayúdales, por favor, Señor, a mi hermana Tere, con ese problema en los pulmones, Señor, y en otras partes internas de su cuerpo. Por favor, Señor, tenga misericordia de ella. También, Señor, te suplico por Juani allá en Estados Unidos, Señor, esta hermana que está sirviéndote, Padre, pero que está padeciendo también, Señor, de esa otra enfermedad. Señor, por favor, ayúdale a recuperarse de su diabetes, Señor. Que eso sea cosa, Padre bendito, del pasado, que tú puedas, Señor, hacer esa sanación milagrosa en ella. Ahora te suplico por los problemas con la justicia que está enfrentando Osvaldo Cantón, Señor, allá en los Estados Unidos, Padre. Señor, tú eres nuestro abogado, nuestro intercesor, Padre. Delante de tu presencia, Señor, vengo hoy a interceder por él, Señor, a suplicarte que tengas misericordia, que tengas compasión de él. Pero lo más principal que te pido de él, Señor, es que se afirme en tu evangelio, Padre. Ayuda a Marvin allá en Santo Domingo, Señor, con su enfermedad también, Padre. Ayuda a cada uno, Señor, de aquellos hermanos, de aquellos que están pidiendo, Señor, un favor tuyo. Pero sobre todo, Señor, que se conviertan y busquen tu rostro, se congreguen en una iglesia para que se alimenten de tu palabra. Te lo pido todo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dar ya inicio al siguiente mensaje de este capítulo 6 para este día. Parte de la lucha entre las naciones o dentro de un mismo país es por el alto costo de la vida,
por el alza en la canasta básica, por la comida, por el pan de cada día. El hombre no puede vivir sin el pan material. Las fotografías de hombres y mujeres de cuerpos esqueléticos que salieron en los campos de concentración nazi en tiempos de Adolfo Hitler, allá en la Alemania, habla sobre los estragos que hace el hambre en las personas. Pero aún hoy día, el problema del hambre todavía está vigente. En Haití, por ejemplo, hay hambre. En África se puede ver a través de las noticias cuerpecitos de niños prácticamente esqueléticos, producto del hambre. Jesús conoció la legitimidad de este problema del hambre al multiplicar 5 panes y 2 peces y dar de comer a más de 5,000. Pero el hombre tiene un hambre más profunda que el hambre física, y es el hambre espiritual. Solo Jesucristo, a través de su palabra, puede sustentar la necesidad de alimento que el alma necesita. De esto y más vamos a hablar en el mensaje titulado El pan de vida eterna. Dice el libro de San Juan, capítulo 6, versículos del 29 en adelante, de la forma siguiente. Versículo 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta historia se desarrolla en la ciudad de Capernaum. Muchas personas venían a Jesús para escuchar las buenas noticias de salvación que Él tiene para este mundo. Pero también venían a Él sus enemigos, sus detractores, fariseos y saduceos, sacerdotes religiosos que odiaban a Jesús. Y venían no para oír el mensaje de salvación, venían para oír y tener algo de qué acusarlo a Él y darle muerte. Dice el Señor: yo soy ese pan que este mundo necesita para tener paz y para alcanzar salvación y vida eterna. Yo soy ese alimento. Con esto Jesús estaba declarando a sus oyentes judíos que Él era el Mesías que ellos tanto habían esperado, que vendría a este mundo para dar vida eterna. Pero la reacción de los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, cuando Jesús dijo que Él es el pan venido del cielo, en lugar de creer en Él, lo que hicieron fue pedirle a Jesús
que les diera señales, que hicieran milagros para poder creerle. Y aquí arranca nuestro primer punto del estudio. El primer punto que veremos es que los duros de corazón rápido olvidan los favores de Dios. Dice el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que creamos en ti? ¿Qué obra haces? Cuando Jesús les dijo que creyeran en Él porque Él había sido enviado del cielo, le dicen estos fariseos, ¿y qué milagros haces tú para que te creamos que has venido del cielo? Ellos eran unos incrédulos y duros de corazón. ¿Por qué digo esto? Hacía poco tiempo Jesús vea lo que había hecho. En el versículo 8, siempre de este capítulo 6, escuche lo que dice. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está este muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es todo esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo, haced recostarle a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se acostaron como un número de 5,000 varones. No incluye a los hijos y a las mujeres. Versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús recién acababa de hacer este formidable milagro de alimentar con 5 panes y 2 peces a 5,000 hombres. Agregue 5,000 mujeres, las esposas, y por lo menos un niño por familia. Estamos hablando que con 5 panes y 2 peces, Jesús dio de comer a cerca de 15,000 personas. Y estos que ahora lo estaban pidiendo señal, pudieron ver ese milagro. Es más, ellos no solo vieron el milagro, comieron de ese milagro que Jesús hizo. Pero su dureza de corazón hacia Él era tal que pronto olvidaron ese milagro que Jesús había hecho. Ahora le están pidiendo otra señal. Ahora, bueno, predicador, dirá alguien, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Le dije, el primer punto que vemos es que los duros de corazón pronto olvidan los favores de Dios. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Esto es como el caso de aquella mujer necesitada. No tenía trabajo, su situación económica era un caos, la situación familiar era difícil. Ella acudía mucho a la iglesia, era una servidora del Señor. Y allí estaba constantemente, Señor, ayúdame a salir de esta situación difícil, dame un trabajo. El Señor le da un trabajo. Y comienza ella a ejercer ese trabajo y a ganar su dinerito. En una de esas ocasiones, con el dinero del pago del trabajo que Dios le había dado, en lugar de irse a la iglesia, lo que hizo fue ir a emborracharse con sus amigas.
En lugar de ir a la iglesia a darle gracias a Dios por la fuente de empleo, porque su situación estaba cambiando económicamente, no, a emborracharse, a amanecer en la discoteca. De Dios hoy día no quiere saber nada. Otro ejemplo de dureza de corazón es aquel buen amigo al cual en su juventud permaneció en un grupo de seguridad pública. Él pertenecía a este cuerpo de seguridad en tiempos de la guerra. Un día, la guerrilla de ese tiempo ataca el puesto donde él se encontraba de servicio. En ese ataque dieron muerte a varios compañeros de él, de esa institución. A él lo lesionaron. Escuche esto: 5 balazos de fusil le dieron en su cuerpo. Pasó sangrando varias horas hasta que el refuerzo llega, lo encuentran en ese estado, sangrado, y lo llevan al hospital. Dios le regala el milagro de la vida. 5 impactos de bala de fusil. Escuche, uno solo basta para acabar con la vida de la persona. A él le dieron 5. Era razón suficiente para buscar día y noche la presencia de Dios, congregarse en agradecimiento al Señor. Pero en lugar de eso, lo que ahora hace es ignorar a Dios, buscar los bares, buscar clubes nocturnos de Dios. No quiere saber nada. ¿Cuánta gente dentro y fuera de la iglesia recibieron un favor de Dios, un milagro? ¿Y con qué le pagan al Señor? ¿Con ignorarlo? ¿Con darle la espalda? No se congregan, no leen la Biblia, no quieren saber nada de Dios. Porque son duros de corazón. Un día tuve la oportunidad de ver a un varón que trabaja en mantenimiento de un banco. Estaba sacándole brillo a un emblema de metal. Le echaba pasta metálica y le daba brillo a ese emblema. Pero al terminar él, se vino la lluvia y caían las gotas de lluvia en ese emblema de metal duro y solo deslizaba. No podía retenerse el agua que caía del cielo, porque el material era duro. Así de duro está el corazón de muchas personas ante Dios. Aunque Dios le haya hecho favores, en lugar de ser agradecido y buscar una iglesia donde ir a adorar al Rey de los Reyes, porque a eso es que se va, a la iglesia. No se va por ir a ver al pastor, por ir a ver a la amiga, se va por ir a adorar a aquel que un día vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Aquel que merece todo el honor y toda la gloria. A eso se va la congregación, a alimentarse de su palabra. Pero muchos, a pesar de los favores que reciben,
No lo hacen. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. Al igual que los fariseos, al igual que los saduceos. Usted y yo deberíamos de cambiar de nuestra actitud y ser agradecidos con el Señor. El simple hecho de que hoy esté con vida es un regalo de Dios. 20 personas no amanecieron este día porque ayer fueron asesinadas. De gracias a Dios que ahora no está en un hospital con mangueras por todos lados. Ustedes y yo tenemos razones de sobra para buscar una iglesia donde poder ir a adorar a nuestro Señor y hacerlo de forma continua. Pero digo, algunos tienen un corazón como si fuese una enorme piedra que no les permiten dar entrada al Señor. Dijo alguien una vez, por eso me caen mal los predicadores, porque como le tiran a uno. Yo no conozco su vida. Es más, no sé siquiera si está viendo este video. Pero si algo de lo que estoy diciendo tiene que ver con usted, sin duda, amigo, hermano, Dios está hablando este día con usted. El segundo punto que veremos es, Dios es quien obra los milagros y no los hombres. Versículos 31 al 33 dice, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Los judíos tienen como el más grande profeta de Israel a Moisés, por todo lo que la Biblia narra en el libro, en el Pentateuco, en los 5 libros de la ley, sobre lo que Dios le permitió hacer a Moisés. 10 plagas allá en Egipto, toca la vara y el mar se abre para que el pueblo pase, y otras cosas que Moisés hizo. Por eso a Moisés lo tienen como el profeta más grande de Israel. Y le citaron a Jesús la parte en la cual allá en el desierto comieron del maná. En Éxodo 16:4, esto es lo que le citan a Jesús. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Esto es lo que le recalcan a Jesús los fariseos. Estaban dándole a entender que Moisés, el profeta, era superior a él, porque Moisés hizo muchos milagros. Ahora le dicen a Jesús, ¿y tú cuáles son los milagros que haces? Vamos, muéstranos. Danos una señal de las cosas que tú haces. ¡Vamos! Los judíos estaban poniendo por encima a Moisés que a Jesús. Estaban dando más grandeza a un hombre que a Dios. Si somos celosos en esta parte de la lectura, en Éxodo 16:4, escuche bien lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí,
que yo, dice el Señor, os haré llover pan del cielo. No dice, y tú harás ese milagro de hacer llover pan del cielo. No fue Moisés, no fue el hombre el que hizo el milagro. Fue Dios quien les dio el maná en el desierto. Y eso es lo que Jesús más adelante les dice. No dio Moisés, les dice el Señor, el pan del cielo. Lo que aquí tenemos es que es Dios y no los hombres los que hacen milagros. Y digo esto porque hay gente que cuando necesitan un favor de Dios, ponen su mirada en los hombres. Dentro del cristianismo se da una situación, y voy a ser específico, en las iglesias proféticas. Donde muchas personas ponen su mirada en el profeta o en el vaso y llegan donde ellos a que oren por ellos para que algo ocurra en sus vidas, como si ellos tuvieran poder para hacer milagros. Y cuando algo les dice el vaso, el profeta, y salen lo que ellos piden, bueno, después viene otro problema y otra vez van donde el vaso, donde el profeta, a que nuevamente les profetice, les diga algo bonito, para que les ayuden. Como si los hombres tuvieran poderes sobrenaturales. A la hora del culto, si el supuesto vaso o el supuesto profeta no se acerca y les dice algo, salen de la iglesia y dicen, hoy Dios no me habló. No, hoy no me habló el Señor, aunque se haya predicado un buen mensaje, porque ponen más su mirada en las personas y no en Dios. Hacen igual que los judíos, dan más autoridad al hombre que a Dios. Pero mucha de esta culpa la tienen los pastores, pero también los miembros. El pastor, por darle más énfasis a eso de la profecía, que mucha de esa profecía es algo que ellos mismos inventan, porque es bíblico. Ahí en la Biblia encontramos profetas mentirosos, la Biblia lo dice. Dan más énfasis a esto de la profecía, de la alabanza o de andar danzando, que a prepararse para dar una buena enseñanza de la palabra de Dios. Muchos pastores proféticos no se preparan para alimentar de una forma adecuada a sus oyentes. Dan más énfasis a los cánticos, a la danza, a profetizar. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, ni estoy en contra de esas cosas. El problema es que no se preparan para dar un buen mensaje de la palabra de Dios. Pero también la culpa lo tienen los oyentes por no estudiar de una forma exhaustiva la palabra de Dios. Hermanos que no se preocupan por inmergirse más en el conocimiento de la Biblia.
por conseguir un diccionario bíblico, por adquirir libros afines a la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Cualquier cosa les dicen y hasta ahí llegan, con eso se quedan. Pero también podemos ver otro ejemplo de personas que cuando tienen necesidad de un milagro, lo primero que hacen es pedirle al santo, pedirle a la imagen de Santa no sé quién o del santo no sé. Después de pedirle al santo, a la imagen, entonces le piden a Jesús. Como si Dios necesitara ayuda de alguien para poder hacer un milagro. Entienda esto, hermano, amigo. No somos los pastores, no son los predicadores, no es el vaso, no es el profeta, no es la imagen. El único que tiene poder para hacer milagros se llama Jesucristo. A Él sea todo el honor y toda la gloria. Ponga su mirada en Cristo, doble sus rodillas ante Él y pídale a Él. Él es el hacedor de milagros. Nosotros solo somos instrumentos. El tercer punto que vamos a ver es que el alimento terrenal da vida física, pero Jesús da la vida espiritual y eterna. Versículo 35. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos aquí que el Señor Jesucristo unió los dos elementos fundamentales para la existencia del hombre: el pan y el agua. Sin el alimento, el cuerpo enferma y muere. Sin el agua, el cuerpo enferma y muere. Jesús utiliza esas dos figuras para dar a entender que así como el agua, que así como el pan son necesarios para la vida terrenal, así es necesario el alimento de su palabra para tener vida espiritual y vida que dura para siempre. El lugar donde trabajo se prepara comida deliciosa. Ahí churrasco, lomo de aguja, filet mignon, atún, pechuga de pollo. Todo esto son asados a la brasa, con un toque de aderezo acompañado con verduras asadas. Oiga, son platos deliciosos para chuparse los dedos. Y así como nosotros, hay otros restaurantes que venden comida especial como el sushi, como caviar en otros lugares, langostas rellenas, mariscos rellenos, platos deliciosos. Y muchas personas no les pesa pagar 25 o hasta $40 por un plato de comida. Porque la comida es exquisita, es un buen alimento. Pero, debo decirlo, a pesar que es comida deliciosa, en nada sirve, por ejemplo, cuando en una relación hay una tercera persona de por medio, cuando hay infidelidad en la pareja. Yo recuerdo a un buen amigo que me decía: mira, dame un consejo, no sé qué hacer. Y yo: ¿qué te pasa? Es que mira, yo tengo un amante, me dice, y estoy a punto de perder mi hogar, de perder a mi esposa, mi matrimonio, a mis hijos. Y no quiero eso, me dice. Pero aunque trato
de dejar a mi amante, no sé por qué no puedo. Paso sin ella un par de días, pero a los días como que es imán, me atrae y voy y me acuesto con ella. No sé qué hacer, dijo. Lo mismo sucede con personas que están sufriendo el engaño. Noches largas de desvelo, de lágrimas, días interminables de sufrimiento. En esas ocasiones hay personas que no soportan más y han terminado quitándose la vida, suicidándose. Otros, al no soportar eso, se llenan de sed de venganza y lo que hacen es asesinar a su cónyuge y al amante o al amante. Otro ejemplo son personas que luchan con alguna adicción y luchan con todas sus fuerzas y prometen a la pareja que van a dejar eso, pero no pueden. Al final terminan solos y abandonados por la adicción. Sucede también con el padre, con la madre de familia, que hijo sufre porque un hijo es rebelde. El hijo varón llega a horas de la madrugada, borracho, a veces no llega y ahí está la señora y ahí está el papá con aquella angustia que no ha llegado y que a saber qué cosa pudo haberle pasado. Y el hijo no hace caso, no deja esas cosas. La madre y el padre sufren cuando la hija tiene como novio a un vago. Y peor, el vago es marihuano y no le hace caso a ella. En esos casos, ningún pan terrenal puede brindar consuelo. Ningún pan terrenal puede proporcionar esperanzas. Ningún pan terrenal puede resolver esos problemas. En esos momentos duros que la vida constantemente presenta. El único que nos puede ayudar en momentos como esos es el pan de vida eterna llamado Jesucristo. Él, a través de su palabra, llena, fortalece, alimenta para esos momentos críticos de la vida. En la Biblia encontramos la palabra de esperanza. En la Biblia encontramos el consuelo. En la Biblia encontramos fortaleza, fe, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice su palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante alimentarse de la palabra de Dios, buscar un lugar donde realmente se alimente, no una religión donde entra y sale de igual manera y nunca pasa nada en su vida. Usted necesita buscar una congregación donde alimentar su espíritu y su alma, porque solo de esa manera podrá tener el equilibrio necesario para soportar problemas como los que le he venido mencionando. Solo el alimento espiritual puede equilibrar la vida de las personas cuando vienen situaciones como esas. El cuarto y último punto que veremos es que el pan descendió del cielo para darnos vida eterna. Versículos 41 y 42 dicen: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: este no es Jesús, el hijo de José,
cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo dice ahora, del cielo he descendido? No había duda. Jesús les estaba enseñando que Él era Dios que había descendido del cielo para dar salvación a este mundo. Los que lo escuchaban a Jesús entendieron inmediatamente y le dicen, ¿y no es este Jesús, el hijo de José? Ellos creían que conocían al papá de Jesús y a su madre, pero la verdad es que no la conocían, porque Jesús no era hijo de José. Él había descendido del cielo. Su encarnación fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue un milagro el nacimiento de Jesús. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse en la persona de Jesucristo? ¿Cuál era el propósito? Primero, por el gran amor que Él nos tiene a usted y me tiene a mí. La Biblia dice que no hay ni un justo. Todos, sin excepción, estábamos destinados a ir a parar al infierno. En el Antiguo Testamento, la ley establecía que era para perdón de pecado era necesario ofrecer un sacrificio como expiación para perdón de pecado. Las personas ofrecían un animalito, un cordero blanco, puro y sin mancha. Lo degollaban y su sangre era derramada. Ese era el precio del pago por la persona que lo ofrecía. Es decir, una vida era ofrecida a cambio de otra. Esto, amigos, hermanos, tipificaba lo que Jesucristo haría. Él sería el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús, como Dios, no podía morir porque es espíritu. Los espíritus no mueren. Entonces, para poder morir, para cargar la culpa de nuestros pecados, fue necesario que Él se encarnara. Fue así que de una forma milagrosa se encarnó en María y se hizo hombre, y a sus 33 años murió en la cruz del Calvario. Jesucristo ofreció su cuerpo en sacrificio, pagó el precio por nuestros pecados con su preciosa sangre. Ese es el gran amor que Jesucristo tiene por usted y por mí. Él estuvo dispuesto a dar su vida y morir sangrado en esa cruz por pecadores como usted y como yo. Quiero finalizar diciendo lo siguiente. Aquellos que se alimentan de este pan que es Cristo, que se alimenta de su palabra y reciben al Señor Jesús como su Salvador personal de su vida, tienen vida eterna. Pues Jesucristo es ese pan que vino a perdonar y a dar vida eterna a todo aquel que en Él
cree. Yo no sé de qué manera Dios haya podido hablar con usted, amigo, que hoy está viendo este mensaje. Si ahora usted quiere comer de ese pan de vida eterna y tener acceso a la salvación, es decir, recibir a Jesucristo, yo le invito a hacer esta oración. Repita conmigo esta oración y dígale a Jesús estas palabras. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y como mi Dios. Gracias por haber venido a morir en la cruz por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hizo la oración, ahora le invito, acérquese a una iglesia, a crecer en el conocimiento del Señor, a llenarse de este pan de vida eterna llamado Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima. Que pasen un feliz día. Bendiciones para todos.